Bienvenidos nuevamente a una charla en Fundación Liberal. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema que está haciendo mucho ruido en Cuyo, mucho ruido al oeste, que es acerca del Mendoexit, el famoso Mendoexit, y nos vamos a preguntar si este Mendoexit es un grito federal, si es el inicio de un camino a pensar en una Argentina federal de verdad y no como ha sido hasta ahora. Y para eso tenemos dos invitados de lujo. Uno, el padre de la criatura, Hugo Lariquia, quien es un microempresario, un emprendedor, más que empresario, un microemprendedor del turismo enológico de Mendoza, una persona que recorre y nos hace conocer las bondades de esa provincia. También, como dije, es el padre de la criatura del Mendoexit y actualmente es el presidente del partido Éxito. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo te va? Buenas noches. Y también vamos a contar con un abonado de la casa, con Prudencio Bustos Argañarás, una persona fantástica, es muy conocida, historiador, médico, ha sido político, ha sido senador provincial, y ahora está por tener su 20º hijo literario, va a tener su libro número 20 en breve, así que también veremos si lo podemos presentar por este medio, quizás. ¿Cómo estás, Prudencio? Muy bien, Rogelio, ¿cómo están ustedes? Hugo, un gusto tener contigo esta charla. Gracias. Un gusto el mío. ¿Sabe? Con Prudencio nos conocemos hace 30 años, cuando yo era un borreguito de 20 años y andaba chivateando por ahí también defendiendo las ideas de la libertad, y bueno, encontrarme con él en esto para mí es un honor que nunca me lo hubiera imaginado. Con lo cual has dejado claro que yo soy más viejo que vos. Bueno, pero eso se nota, así que no hay problema. Bueno, vamos a empezar por el principio, Hugo. Contanos, ¿cómo arrancó este tema del Mendoexit? Mira, arrancó allá por el 2015-2016, un grupo de amigos conocidos que un buen día, en alguna sobremesa de algún asado, fuimos nosotros la generación, somos cincuentones, aquella generación que creíamos haber recuperado la democracia y que creímos que con la democracia íbamos a tener un país mejor, y que veíamos con mucha preocupación a nuestros hijos, veinteañeros, googleando trabajos en otros países, becas, tratando de hacer cualquier ciudadanía y tratando de huir. De una manera muy triste, porque bueno, yo también de joven me fui, anduve aventurando por el mundo, pero no me fui por desesperanza, no me fui porque creía que este país no tenía nada para darnos. Y eso es lo que piensan hoy muchos jóvenes. Y empezamos a preguntarnos qué pasó, en qué momento hicimos las cosas tan mal como generación para que nuestros hijos se tengan que ir. En esas charlas, la conclusión a la que arribamos fue que la Argentina ha emprendido el camino del suicidio hace ya mucho tiempo, producto de la fortaleza que tiene la Argentina. No se puede suicidar rápidamente, pero que hay una intención de suicidio. Y llegamos a la conclusión de que Mendoza no era corresponsable, que había diferencias entre Mendoza y la Argentina, diferencias socioculturales por sobre todo. Mendoza es una sociedad en que el empleo público no es la salida ni obligada ni deseada por nadie. Ningún papá de Mendoza, de cualquier clase social, se siente feliz si su hijo accedió a una planta permanente. Todos los papás queremos que nuestros hijos se realicen en la vocación que ellos tengan y que triunfen. Por el tipo de cultivo, hablábamos recién de la vitivinicultura, Mendoza se plagó de inmigrantes que hacían vino. Es un cultivo muy intensivo y con inclemencias climáticas que hacen que a lo mejor en media hora pierdas de todo el trabajo de un año. Estos viejos, al vivir en esa situación, eran ahorrativos naturalmente, no eran despilfarradores, porque sabían que en cualquier momento perdían todo y tenían que aguantar un año más. Eso quedó en el inconsciente colectivo de Mendoza. El mendocino es ahorrativo, es cuidadoso con los gastos.
no tenemos nada que ver con lo que vemos, con la locura que vemos a nivel nacional. Se mantienen ciertas costumbres de pueblo con una convivencia política mejor o más, con mucha más tolerancia que en otras partes. Esto es una larga historia de Mendoza, desde que los presos de la Revolución Libertadora estaban en una escuela, ¿no?, que habían habilitado como prisión temporaria, y se quejaban que la comida que le daban era la ranchada de los soldados. Entonces el que estaba a cargo de esa prisión mandó llamar a un mozo de un bar y les daban de comer a la carta a los presos, y después jugaban al truco, presos con presidiarios. O don Carlos Aguinaga, famoso dirigente del Partido Demócrata, defendiendo y presentando habeas corpus cuando la dictadura militar había detenido a Ángel Bustelo, que era presidente del Partido Comunista, porque eran amigos. El gobernador Bordón, en su momento peronista, desayunaba todos los sábados de la mañana con el intendente Fayad, que era radical, y se juntaban a desayunar, y eso ha sido normal en Mendoza. Entonces veíamos que no teníamos nada que ver con esto de que un presidente no le quiere entregar el bastón al otro y la locura, y utilizamos la expresión Mendoexit porque en ese momento nació el Brexit, estaba el Brexit en boga, un poco como un llamado de atención, un poco con irresponsabilidad en ese momento quizá, un poco con humor, y comenzamos a elaborar algunos proyectos para presentarle a los políticos, para recuperar para Mendoza las formas de autogobierno que la Constitución nos otorga y que habían sido o tomadas por el Poder Central, o delegadas de hecho, o delegadas vía leyes, y avanzó, como sabemos, todo el centralismo mucho más que lo que la Constitución y el espíritu de nuestros constituyentes le otorgaron al Poder Central. Después de mucho tiempo de bregar y presentar proyectos y recibir palmaditas y aplausos y ver que no se hacía nada, un buen día la situación y nuestra angustia por nuestros hijos continuaba, y decidimos dedicarnos a la política. Gente que normalmente o habrían militado muy de jovencito, como en mi caso, o nunca habían militado en política, nunca habían participado, armamos un grupo para armar un partido político, volviendo a aquella tradición argentina que se empezó a perder en el año 94 con la reforma de la Constitución, de los partidos provinciales. Hasta esa época había partidos provinciales que rendían cuentas en su provincia, entonces eran partidos con opción de poder en muchas provincias. Ustedes los más viejos lo recordarán, y quienes no lo pueden estudiar, a partir de la reforma del 94, cuando empieza la elección directa del presidente y el presidente se elige en el conurbano, fueron desapareciendo los partidos provinciales, fueron dejando de tener influencia. Quisimos armar algo parecido. Iniciamos una aventura de entrar en un terreno que no conocíamos en detalle, que es el terreno de la política, donde jugamos de visitante, y nos ha ido muy bien. Hasta hoy nos va muy bien. Nos vamos a presentar en las elecciones del 2021 con una propuesta mendocina para mendocinos, sin jefes en Buenos Aires. Creemos que cuando un político se integra a una fuerza nacional, termina necesariamente tomado por ese vórtice magnético que es provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Entonces ahí vemos a nuestros políticos peronistas rindiéndole pleitesía al gobierno que ataca a Mendoza brutalmente. Nunca había sucedido tanto. Siempre Mendoza fue perjudicada, nunca tanto como ahora. El kirchnerismo defiende al gobierno que ataca a Mendoza en lugar de defender a los mendocinos. Vemos al PRO preocupado por si Macri o Larreta o las halcones La Paloma, y el radicalismo pendiente de que si Lustó lo disfrazamos un poquito de algo republicano y nos olvidamos que fue el creador de la 125 con Cristina Kirchner. Todos mirando hacia Buenos Aires. Entonces decidimos hacer algo estrictamente mendocino que llega hasta los Altos Limpios, el río Desaguadero y el río Salado, que son los límites de la provincia, y de ahí para adentro trabajar y meternos en política con todo lo que eso implica y la responsabilidad que lo haces a los 52 años, sabiendo que las reglas de juego no son las que nos gustan. No nos gustan las listas sábanas, no nos gusta la división de distritos que hay en Mendoza, no nos gustan un montón de prácticas y de leyes que tienen que ver con la política, pero la otra opción es quedarse mandando memes por WhatsApp, a callar la conciencia, creer que yo hice algo porque mandé el último meme que me hicieron por WhatsApp a un grupo para que se indignen todos. Queremos ser poder en Mendoza, queremos gobernar Mendoza a la mendocina, y hay dos formas de acceder al poder en un país como el nuestro.
vía elecciones, para lo cual tenés que hacer política, presentar un partido, juntar las afiliaciones, hacer alianzas y hacer todo lo que al que no viene de la política le resulta un poco molesto, o tomar las armas, irte al monte, ponerte un pasamontaña y hacer una revolución. Son las dos alternativas que hay, no hay otra. Nadie llega al gobierno por Facebook o por WhatsApp. La política se hace de otra manera. En este devenir fuimos cada vez captando más adhesiones, empezamos a figurar en las encuestas, empezamos a figurar en los medios. Hoy es el tema de la campaña electoral de Mendoza, la relación nación-provincia. No hay político en Mendoza al que no le pongan un micrófono y que se exprese sobre el Mendoexit, que quiero aclarar de entrada, no es un movimiento independentista, es un movimiento autonomista. Estamos en un país tan delirante que tiene que surgir un partido político que se basa en que se cumpla la Constitución. O sea, es absurdo y casi ridículo, pero lo que nosotros queremos es que todas aquellas potestades que las provincias no delegaron en la nación en 1853 y en las sucesivas reformas sean ejercidas por Mendoza. Creemos, hoy lo hablaba por teléfono con Prudencio, que el centralismo llega hasta donde lo dejas llegar y que la responsabilidad de haber destrozado un sistema federal pensado por nuestros constituyentes como un sistema federal es de los provincianos. No podemos echarle la culpa simplemente a los porteños malos que nos jodieron, porque muchas provincias han hecho leyes de adhesión o leyes en las cuales delegaban potestades que les eran propias a la nación, muchas veces por plata, otras veces por intereses políticos. Entonces, creemos que el federalismo se puede defender muy bien desde las legislaturas provinciales, arrebatándole a la nación todo aquello que no le corresponde. Y después, bueno, seguramente durante la ronda de preguntas vamos a ir definiendo detalles, pero la realidad es hoy que cuando ni en 1853, ni en la reforma del 57, ni en la del 94, ni en ningún momento nuestra constitución habla de espacio aéreo, por ejemplo, entonces eso naturalmente es una potestad provincial, no hay ninguna posibilidad. Hoy Mendoza no puede poner una línea aérea entre Mendoza y San Rafael sin permiso de la Nación, de la ANAC, por un código aeronáutico que en algún momento se les ocurrió decir el cielo es federal. Hoy Mendoza no tiene registro del automotor, estamos adheridos a los registros nacionales del automotor, en donde todos sabemos que es una estafa de primos de políticos que se llenan los bolsillos a costa del pobre tipo que con su sacrificio logró cambiar el auto. Registro Nacional de Armas, ley de tránsito nacional. Mendoza adhirió a la ley de tránsito nacional, ley de tránsito que mi hija acaba de sacar ayer su carnet de conducir, el primero, y tuvo que estudiar puentes levadizos y señales de playa en Mendoza, donde es un desierto, y la ley de tránsito no dice nada, por ejemplo, de uso de cadenas para nieve, y sería totalmente razonable que Mendoza tenga su ley de tránsito. Ahora, es más fácil que se junte la legislatura y diga adherimos que se pongan a estudiar y hacer una ley seria. Y esto ha ido pasando en todo. Llegamos a la indignidad, apenas comenzada la pandemia, que el secretario de Deporte de Mendoza, sería un subsecretario, es casi un rango ministerial, de acuerdo a la constitución nuestra, elaboró un protocolo para salidas recreativas, que no significaba otra cosa que permiso para dar la vuelta a la manzana con el perro. A ver si entendemos, ¿no? Y ese protocolo lo estaban esperando que se lo aprueben en Buenos Aires, desde el comité, el ministerio que correspondía, cuando ninguna provincia, nunca jamás, y mucho menos Mendoza, cedió la potestad de la salud o la salubridad pública al gobierno nacional. Después estos tipos de avances los vimos ahora esta semana con el tema de educación en la ciudad de Buenos Aires, y no vemos políticos que estén dispuestos a plantarse, a pegar 4 gritos y a defenderlo con la vehemencia que significa un ataque. Cuando digo ataque, no lo digo de una manera metafórica. Mendoza está bajo ataque. A Mendoza le compró 50 respiradores, se los intervinieron antes de que lleguen a Mendoza y se los sacaron, la pandemia. Tenemos una obra, famoso dique Portezuelo del Viento, que son $1.000 millones que la nación le debe a Mendoza por un juicio que Mendoza inició, cuando a todas las provincias vecinas le dieron promoción industrial menos a Mendoza.
Eso nos causó un gran perjuicio. En el año 99, un gobernador peronista, Arturo Lafalla, le hizo un juicio a un gobierno peronista y logramos que nos tengan que pagar esos 1.000 millones. Luego de eso, Cobos con Kirchner hizo un acuerdo por el cual esos 1.000 millones se iban a transformar en un dique y apenas asumido Alberto Fernández nos dijeron el dique no se hace. Entonces, cuando una sociedad está bajo ataque, requiere que se una. Y nosotros hemos intentado armar un movimiento político que trascienda las ideologías, que no sea, que no queremos tener nunca más razón, queremos tener el poder. Estoy cansado de tener razón y ver cómo otros malandras firman decretos. Esa es la situación hoy. Estamos presentándonos en las elecciones del 2021 con todas las listas y con muy buenas perspectivas. No sé si te toca a vos, Rogelio, que ahí te veo que te activaste el sonido. Bueno, muy bien, muy buen relato y explicación. Estamos hablando de que parece que Argentina no es federal desde ahora, pero Prudencio, quizás puedes decirnos que Argentina no es federal desde que no es federal, desde siempre, ¿no? Sí, Argentina, yo creo que es federal la mayor parte del pensamiento de los argentinos. Lo que pasa es que la presencia fuertísima del centralismo en una ciudad, que es la que concentra el poder económico y el poder político, ha hecho que hacer que el federalismo, el sistema federal sea una realidad, se ha hecho muy difícil. Y hemos tenido diría que casi un siglo de guerras civiles, precisamente para tratar de que el federalismo sea real. Lo logramos con Buenos Aires afuera en 1853, pero lamentablemente Urquiza se le regaló una batalla a Mitre, que se apropió del gobierno, se lo llevó a Buenos Aires, y el federalismo quedó en la letra de la Constitución. Pero volviendo al tema que nos ocupa en este momento, yo me enteré del Mendoexit, conocí esta palabra, a partir de unas declaraciones que hizo el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, creo que fue en junio del año pasado, con motivo justamente de lo que contaba recién Hugo, de la negativa del gobierno nacional al emprendimiento del portezuelo del viento, y dijo que no me gusta separarnos de la nación, pero nos están obligando a Mendoza a autoafirmarnos en nuestros propios valores e identidades, y estaba en alguna medida diciendo, o hacen las cosas como se deben hacer, o Mendoza va a empezar a plantearse separarse. Y después de eso apareció la palabra Mendoexit, y me di con la agradabilísima sospecha que quien estaba detrás, perdón, no sospecha, sino sorpresa, que quien estaba detrás de esta idea y de este proyecto era nada menos que Hugo Lariche, a quien yo conocía, como él ha dicho, de hace muchos años, de acá en Córdoba, cuando él estaba aquí estudiando y militábamos ambos en la UCD. Bueno, yo creo que Hugo ha dejado bien en claro que Mendoexit no es un intento de separación, pero es un intento de utilizar nuestras fuerzas provinciales, para hacer que el federalismo por el que tanta gente luchó a lo largo de mucho tiempo, y luchó no solo en términos políticos, sino también en términos castrenses, sea una realidad en la Argentina y volvamos a tener un país equilibrado. Y esto va a surgir no de aquellas provincias que se han rendido y hoy están viviendo de la caridad, entre comillas, de la nación, que se apropia de sus propios recursos, las empobrece y luego les da como un regalo gracioso, una dádiva que se llama coparticipación federal, con lo cual hacen que incluso en muchas de esas provincias algunos señores feudales se apropien de esos recursos y utilicen el Estado para dar de comer a la gente que cada vez se empobrece más. Esto ya lo conocemos todos porque lo vivimos. Si no lo vivimos en nuestra propia provincia, lo vemos muy cerca. Entonces empezamos a tomar contacto a través de Rogelio también, a través de Gustavo Gaviglio, y con Hugo empezamos a conversar sobre esto, y el tema Mendoexit empezó a cobrar importancia. Simultáneamente, un periodista que aquí de Córdoba, un periodista de Cadena 3, que se llama Adrián Simeoni, sacó una nota que se llamaba Centralia. Centralia es un nombre que él inventó para hablar de la región del centro de la República, es decir, una franja territorial que va desde la cordillera de los Andes hasta el río Uruguay y que abarca las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Bueno,
tuvimos muchos contactos con Simeoni y yo publiqué hace un tiempo, hace algunos meses, en La Voz del Interior un trabajo, un artículo que se llamaba El hartazgo de Centralia, donde hablaba justamente cómo estas provincias, estas 4 provincias, que son las que fundamentalmente contribuyen al crecimiento económico de la nación, están siendo las más perjudicadas con este planteo y esta realidad centralista que estamos padeciendo. Entonces, en esos momentos también hubo una empresa de investigaciones, de encuestas, que se llama, creo que se llama Reale de la Torre, que creo que tiene sede en Mendoza y en Buenos Aires, hizo una encuesta para ver qué opinaban los santafesinos, los mendocinos y los cordobeses sobre esta realidad y si había en ellos alguna intención de poder desprenderse de lo que reciben de la nación para recaudar sus propios impuestos y vivir de lo que ellos mismos producen. Y la sorpresa fue que en las 3 provincias, en Santa Fe, en Mendoza y en Córdoba, los porcentajes de gente que se mostró de acuerdo eran realmente notables, superaban en todos los casos el 40%. Entonces, lo transmití en ese artículo y el hartazgo de Centralia fue un poco la reacción que un cordobés quiso mostrar, que también aquí en Córdoba estábamos, como en Mendoza, muy molestos con esto. Ahora bien, yo creo que la propuesta de Mendoza tenemos que tomarlo como la punta de lanza de algo que tendría que tener una extensión territorial más importante. Esas 4 provincias que, como Adrián Simone les ha denominado, conforman lo que él llama Centralia, son 4 provincias que, sumando sus esfuerzos, pueden presionar enormemente a la nación para que el federalismo se restituya. Si a eso le agregamos, por ejemplo, San Luis, es decir, hacemos 5 provincias, yo creo que con eso ya podríamos llegar a tener una fuerza enorme. ¿Por qué? Porque la participación que tenemos en la economía argentina es muy importante. Yo creo que si ustedes ponen a ver el Producto Bruto Interno de la Argentina, que está en este momento en el orden de los 9.400.000.000.000 de pesos, en el Producto Bruto Geográfico, estas provincias, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis, conforman el 14%, 1.436.000.000.000 de pesos. Es decir, mucho más de lo que aportan la provincia de Buenos Aires y la capital federal, es decir, la ciudad de Buenos Aires, sumados, mucho más, porque esos dos distritos, la provincia de Buenos Aires participa con un 6,8% y la ciudad de Buenos Aires con un 4,3%. Y estas 4 provincias, estas 5 provincias, perdón, un 14%. Es decir, que tenemos los instrumentos económicos para hacer del federalismo fiscal una realidad que hace tiempo que hemos abandonado, y como dijo bien Hugo, más por negligencia e incapacidad de mantenerla por parte de los provincianos que por el avance de los porteños, que en definitiva, bueno, pues juegan su propio juego y defienden lo que ellos entienden que son sus intereses, aunque a veces lo hacen de manera que no es apropiado. Yo creo que esto hay que avanzar. Y ya tenemos también otro instrumento del cual podríamos valernos. Existe lo que se llama la región centro. La región centro se inició como una intención allá por 1973, cuando el gobernador de Córdoba, que era Obregón Cano, el gobernador de San Luis, que no me acuerdo bien cómo se llamaba, creo que se llamaba Cresto, sí, creo que era Cresto, y el gobernador de Santa Fe, perdón, que era Silvestre Beñis, lanzaron esta idea de conformar las 3 provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, una región. Y luego pasaron varios años, pero al final, en el año 1998, se conformó un bloque de integración regional que se llama la región centro, en donde estaban primero Santa Fe y Córdoba, y al año siguiente, en 1999, se sumó Entre Ríos. Si a ese bloque de integración regional subnacional, digamos, que es la región centro, le podemos sumar a Mendoza y a San Luis, entonces no solo tendríamos estas 5 provincias, como decía recién, que tienen un peso muy importante en la economía argentina, que son provincias que producen mucho más de lo que gastan, porque la nación se apropia de sus impuestos
violando la Constitución, por supuesto, y vuelve menos de lo que damos, podemos llegar a tener una presencia muy fuerte allí. Con una ventaja adicional, que desde el punto de vista territorial, vamos de la cordillera de los Andes hasta el río Uruguay, como les decía. Entonces, podemos tener un proyecto bioceánico, es decir, lo nuestro es lo que se llama un corredor bioceánico, ya que desde Mendoza, a través de la cordillera de los Andes, tenemos acceso a Chile y al Pacífico. Y a través de Entre Ríos, del otro lado del Uruguay, podemos tener acceso al Atlántico y del Paraná también, por supuesto, a través del Río de la Plata. De manera de que podríamos tener realmente una región, una subregión en la Argentina que tenga una presencia importantísima y podamos ser la punta de lanza que en Mendoza ahora ha creado, mucho más fuerte para poder llevar con impulso este proyecto. Creo que llegamos a la conclusión, pregunto a los dos, de que billetera mata galán. O sea, mientras nos manejen el dinero, como lo están manejando, centralizándolo y tomando impuestos que son provinciales y que se los han acaparado, es muy difícil dar vuelta, ¿no? Sí, pero. ¿Y cuál es el pero? Yo creo que acá el principal problema, digamos, es el diagnóstico, pero se soluciona desde la política. Se soluciona poniendo en el Senado de la Nación senadores que defiendan a la provincia y no que defiendan a jugar en la política la gente que entiende esta situación. Yo coincido con Prudencio en ese proyecto, pero creo que para que eso funcionase, y a lo mejor es intuición, lo mío, yo no soy un académico, requiere fuerzas provinciales que hagan una especie de pacto confederal político, no un movimiento único político, ¿no? No un partido nuevo que tenga su presidente y luego sus presidentes provinciales, porque caemos en la misma. Tiene que nacer en Córdoba una fuerza de cordobeses que interpreten de qué va Córdoba, cuál es la realidad, cuáles son sus problemas y cuáles son sus características, defiendan la cordobesidad y que podamos conversar de igual a igual en algún momento, ir a plantar cara al poder central. Tenemos, por ejemplo, la Constitución Nacional del 75, inciso 2, que es una orden de los constituyentes del 94 al Senado de la Nación a empezar a tratar una ley de coparticipación. No se ha hecho. Venimos de pacto fiscal en pacto fiscal que cada vez son más dañinos para las provincias. Entonces tiene que haber senadores que lo planteen que la Constitución en ningún lugar dice, pese a lo que repiten todos, que se requiere una unanimidad de las provincias para hacer esto. Esto no lo dice en ningún lado la Constitución. Hemos recorrido los despachos de los constitucionalistas más prestigiosos y nos dicen lo mismo. Sin embargo, algunos medios nacionales con mucho alcance dicen que para tocar la coparticipación se requiere la unanimidad, lo cual nosotros decimos no es cierto y vamos a ir a presentar, a cumplir con eso. El organismo federal impositivo que también la Constitución manda a crear no se ha creado. Eso es un organismo que tienen que crear las provincias para controlar al poder central, no integrado por el poder central. Si es el controlado, no puede controlarse a sí mismo. Hay muchas cosas para hacer desde el Congreso Nacional, pero creo yo, desconozco Córdoba, pero estoy por sentado que debe ser una realidad muy parecida, hay muchas cosas que se pueden hacer desde las legislaturas provinciales. Es tan simple como arrebatarle lo que es nuestro. Si, flaco, vos no tenés nunca más derecho a meterte a decirnos a los mendocinos cómo tenemos que, cuál es la velocidad máxima, una ley de tránsito. Estoy hablando de cosas simbólicas. Licitemos líneas aéreas internas en la provincia. Armemos registro del automotor, ejerzamos el poder en todo lo que se puede. No vayamos con un amparo cuando el presidente se nos mete, simplemente hay que desoírlo. Un amparo de Alberto Fernández sobre la presencialidad o no de los chicos de Mendoza en las escuelas, si es que llegara, tiene el mismo poder que un amparo, que un DNU, quiero decir, de Alberto Fernández, prohibiéndole a los chicos ir a la escuela, tiene el mismo poder que un DNU de Piñeira o de Putin en Mendoza. No tiene competencia, no tiene potestad, nunca se la dimos. Los mendocinos, junto con otras provincias, creamos una nación,
acordamos entre nosotros no hacer algunas cosas para beneficio de las provincias, como por ejemplo no armar ejército, porque guerreábamos entre nosotros, mantener una representación internacional única, no acuñar moneda, leyes en materia penal, alguna otra poca cosa, después se agregó algo en el 94. Eso es todo lo que tiene que hacer la nación. Todo el resto, cuando digo todo, es todo, lo tienen que manejar las provincias, para lo cual requerimos que venga gente que tenga ganas de trabajar, que tenga ganas de ocupar cargos y tomar decisiones, no simplemente adherir a la ley nacional o adherir a lo que dijo mi jefe político en Buenos Aires. Hemos llegado en Mendoza a la indignidad de una senadora nacional que se llama Anabel Fernández Sagasti, kirchnerista, que había salido una nota en el diario de un pueblo muy chiquitito acá que se llama Lavalle, un muchacho que hacía música y no tenía una consola de sonido, un aparato de sonido. Vino a regalarle una consola de sonido, lo puso en videoconferencia con el presidente de la Nación y se le daba las gracias al presidente de la Nación por haberle dado una consola de sonido a un ciudadano de Mendoza en Lavalle. En eso se han transformado los senadores, en gestores. Entonces tenemos que escuchar que tal diputado entonces consigue cosas. La Constitución no habla de conseguidores o de gestores, habla de legisladores. Entonces queremos que esos gente que esté de acuerdo, y no hablo de un tema ideológico, en esto quiero ser muy claro, no se hace desde una ideología esto, se hace desde una pertenencia. A Mendoza la puede defender ante la nación perfectamente un liberal, un socialdemócrata, un socialista, un progresista, un conservador. Cuando vos estás bajo ataque, dejás de lado esas cosas, dejás totalmente de lado. Después entre mendocinos decidiremos si los troles, la empresa provincial de trolebuses tiene que ser estatal o privada. Pero después, hoy el tema es defender, en nuestro caso Mendoza, y me parecería fabuloso que vayan surgiendo movimientos similares dispuestos a defender su propio estilo de vida en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires, que yo lo agrego a esta situación que también la pasan mal en algunos pueblos del interior. Sería fabuloso, ojalá suceda. Nosotros hemos dado el primer paso, estamos un poquito más adelante y en lo que podamos ayudar lo haremos. Hoy estamos abocados a tratar de meter un senador nacional mendocino sin jefes en Buenos Aires. Prudencio, ¿vos no te parece que quizás este unitarismo nacional que estamos viviendo no se da también dentro de las provincias a veces y dentro de los espacios de gobierno? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Los directores de hospitales han dejado de tener el manejo del hospital para ser simples representantes del Ministerio de Salud, por ejemplo. Sí, evidentemente el modelo tiende a reproducirse a escalas provinciales, y en las provincias, en algunas más que en otras, también suele haber un centralismo acentuado. No el centralismo brutal que hay a escala nacional, pero sí un cierto centralismo. Ahora, lo que pasa es que se ha perdido la conciencia federal, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer que lograr que la ciudadanía recupere esa conciencia. Que los que vivimos fuera de la ciudad de Buenos Aires, que se beneficia, que es la que se beneficia con el centralismo, sepamos que el sistema que nuestros antepasados en 1853 nos dejaron, después de mucha guerra y mucha sangre derramada, es un sistema que nos da todos los instrumentos, como decía Hugo, para que salgamos adelante y revirtamos esta situación de centralismo. Hugo lo decía recién y me parece que es bueno reiterarlo y que se nos meta bien en la cabeza. Las provincias creamos a la nación. La nación no preexiste a las provincias. Las provincias nos organizamos en 1853, después, como digo, de muchas guerras civiles y de desencuentros, y logramos todas, menos Buenos Aires, que no quiso participar y después nos declaró la guerra. Hicimos una constitución federal, donde cada provincia conservaba su propia soberanía y sus propios derechos soberanos. Y ese artículo que hoy es el 121 y que en el 1853 es el 101, que dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta constitución en el gobierno federal. Es decir, que las provincias, cuando le cedieron parte de su soberanía a la nación para que pudiera funcionar como tal, reservaron todo aquello que no le cedían expresamente en la constitución. Y vos dijiste, creo, Rogelio, que estamos hablando sobre todo de temas económicos. ¿Por qué?
porque el federalismo es fundamentalmente una cuestión económica. Es decir, esa concepción de que las partes son más importantes que el todo porque conforman el todo, y que lo que hace bien al todo no puede no hacer bien a las partes porque de lo contrario no es bueno. Entonces yo creo que lo que primero que tenemos que acordar es que esas partes, las provincias, tienen que tener los recursos necesarios, los recursos económicos para poder mantenerse, desarrollarse por sí misma y contribuir a la nación para que la nación en su conjunto también se desarrolle. Entonces, ¿qué previeron los constituyentes en 1853? Que los impuestos los cobran las provincias. Es clarísimo, el artículo 4 y el artículo en aquel momento 64, que fija las atribuciones del Congreso, que hoy es el 75, en su inciso 2, no menciona que las provincias deleguen a la nación la facultad, por ejemplo, de cobrar impuestos indirectos, que son los que graban el consumo, el IVA, por ejemplo. No, son de las provincias y sin embargo los cobra la nación. Y le permite al Congreso generar imposiciones de impuestos directos, es decir, los que graban el patrimonio, la renta, como es el impuesto a las ganancias, el impuesto al patrimonio, etcétera, pero solo por tiempo determinado y en situaciones de extrema gravedad y en condiciones iguales en toda la parte. Es decir, es una situación de emergencia. Y sin embargo, de hace cuántos años que tenemos impuesto a los réditos, ahora impuesto a la ganancia, impuesto al patrimonio y ahora el impuesto a la riqueza que el año pasado se creó. Es decir, superponiendo incluso presiones tributarias sobre un mismo bien imponible. Todo eso que lamentablemente la Constitución del 94, en lugar de ponerle más firmeza para que la nación que había avanzado contra lo que la Constitución decía, lo que hizo fue darle facultades concurrentes a la nación para imponer impuestos indirectos. Una barbaridad. Y eso lo hicieron nuestros constituyentes. Los constituyentes de aquel momento eran mi partido, la UCD, votaron a favor de que la nación tuviera facultades concurrentes con un derecho que estaba exclusivamente en manos de las provincias según la Constitución de 1853. Cuando cobremos conciencia de ello, cuando cobremos conciencia de que de nosotros depende, y no de la gracia del gobierno nacional, nuestro bienestar, cuando dejemos de comportarnos como súbditos de un monarca que esperamos de él la prosperidad y el bienestar, y sepamos que somos nosotros los propios árbitros de nuestro propio bienestar, con nuestro esfuerzo, y que tenemos los instrumentos en la Constitución para hacerlo, entonces sí vamos a reaccionar y vamos a poder decir, señores, esto así no funciona y no es como lo hemos previsto. De manera que yo creo que tenemos que crear esa conciencia. Y esa conciencia, como decía Hugo, debe trascender a los partidos políticos y a las ideologías. La única condición es creer en el sistema democrático y republicano, ser honrado y no corrupto, y creer también en la libertad y en los derechos de las personas y en los derechos de las provincias. Cuando nos hayamos puesto de acuerdo personas de distintas fuentes políticas y partidos de la necesidad de fortalecer a nuestras propias provincias, entonces sí, podemos hacer un bloque en donde más allá de qué partido pertenece cada legislador, sepa que su papel es defender los intereses de la provincia en el Senado de la Nación o en la Cámara de Diputados. Y poder reunir varias provincias, como decía yo al comienzo, que tiren del mismo carro y juntas logremos que el federalismo vuelva a ser una realidad en nuestro país. Este es el primer paso. Yo creo que este paso es importantísimo. Pero si no logramos que la sociedad, la comunidad, el pueblo, nuestros conciudadanos cobren conciencia de la necesidad de impulsar esto y llevarlo adelante, vamos a estar sembrando en el desierto porque no vamos a cosechar beneficios. Y me hace pensar en dos cosas, ¿no? Y a ver si nos ayudamos, me ayudan Hugo y Prudencio. Una, acerca de que ¿será posible recuperar las soberanías de las provincias si hemos perdido nuestras soberanías individuales como personas? ¿Las hemos perdido ante los gobiernos que nos dicen qué hacer, qué no hacer, cómo trabajar, en dónde trabajar, cómo van a ser nuestros contratos, cómo va a ser nuestra vida en general? Eso por un lado. Y lo otro, ¿recuperaremos el concepto de entender que un senador
debe representar a una provincia? No sé, Hugo, ¿qué pensás? Sí, en primer lugar les pido disculpas si escuchan perros, pero yo estoy acá disfrutando una noche de otoño en Mendoza maravillosa y estoy en el patio y hay unos perros de los vecinos ladrando. Todavía en el interior pasan esas cosas bonitas. Sí, yo creo que hay, a ver, separemos las dos cosas. En primer lugar, creo que lo de los senadores que representen a la provincia, sí, en tanto y en cuanto se constituyan movimientos políticos que lo pregonen como su principal razón de ser. Vamos a defender Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, etc. La encuesta de Real de la Torre, esa que hicieron el año pasado, que mencionaba Prudencio, ahora se hizo otra nueva en Mendoza, comparando los resultados esos con los actuales. Cuando se preguntaba si usted cree que los mendocinos pueden vivir independientemente, y decía 44 el año pasado, hoy dice 51. Cuando le preguntan a los mendocinos si creen que el gobierno nacional perjudica a Mendoza o la beneficia mucho, poquito, nada, tipo deshojando la margarita, el 80% cree que la perjudica mucho. La conciencia social está, la sociedad está. Lo que pasa es que hay un divorcio entre la clase dirigente y el pueblo. Ese divorcio se da en que están pendientes de la estupidez de si Máximo Kirchner le gana a los intendentes o no, y con eso qué logro, de si, como decía antes, Lustó o Macri. En el mismo momento lo hemos comprobado en carne propia, que nosotros bajamos a hablar de problemas de Mendoza, que son los problemas que tiene el señor que sale a trabajar todos los días. Sí se puede. Estoy convencidísimo que sí se puede volver a esa figura de senador, representante de Mendoza, quizás la figura más honorable, más aún que el gobernador. Creo que se puede. Sobre el tema del avance de los gobiernos sobre las libertades individuales, me parece que es un segundo paso. Yo creo que el federalismo, vos fíjate un detalle, no hay país federal en el mundo que haya devenido en dictadura. Se logra un equilibrio en un sistema federal en donde no puede surgir un autócrata, no puede nacer directamente el líder providencial que lo investimos de todo el poder en un sistema realmente federal, porque son los estados provinciales que fíjate que en los sistemas unitarios no se les llama estados, son regiones, son provincias. Nosotros tenemos el concepto de estado provincial. Los estados provinciales son los que le tienen que poner el límite al loco que le tocó ser presidente y quiere ser un tiranuelo. Yo creo que la defensa del federalismo está muy cerca de la defensa de las libertades individuales desde ese sentido. Coincido totalmente con Prudencio con el tema de todo lo que él expuso sobre el tema impuestos y que sin recursos es biribir y te terminan diciendo, por ejemplo, que hay federalismo porque te trasladan la capital y te va el gabinete en avión a una ciudad un día al año. El verdadero federalismo está en el gasto. Alberdi lo decía, que el control cercano del gasto permite la eficiencia. Insisto en lo mismo, esto puede funcionar, yo estoy convencidísimo de esto. Mendoza lo va a demostrar en estas elecciones con una irrupción. Nosotros llevamos menos de un año trabajando, menos de un año, hemos hecho mucho ruido, hemos cambiado la agenda política de Mendoza. Hoy de lo que se habla es de esto. Pero no puede ser esto el inicio de otras, supongamos que a nosotros nos va de maravillas, nos va muy bien, etcétera, no puede ser el inicio de otro proyecto de partido nacional. Hemos visto qué pasó con Prudencio, recién contaba la historia de los constituyentes de la UCD, me lo acuerdo perfectamente. De joven tuve mucha ilusión, como liberal que soy yo, no el Mendoexi, yo soy liberal, en eso, y terminó siendo otro partido centralista más. Pese a que se decía liberal, el federalismo era una pavada, hasta para adentro. Entonces, no tenemos que pensar en un movimiento de carácter nacional, sino en muchos movimientos provinciales que después nos podamos sentar, si surgió un Cordobexit, un Santa Fexit, que hay movimientos incipientes, a conversar desde una base de respeto, desde una base de igualdad, no desde elijamos presidente a Prudencio, porque Prudencio es el presidente de ese bloque y naturalmente termina degenerándose. No sé si me explico, achiquemos el poder del político solamente al nivel de la sociedad que lo puede controlar. Y también coincido que para adentro, en todos lados pasa lo mismo. Nosotros nos quejamos que pagamos
subsidio de los trenes con los que van del conurbano a Buenos Aires a trabajar, y en Mendoza le hacemos pagar el metro tranvía a gente que vivía a 300 kilómetros de la ciudad y no lo va a tomar nunca. El federalismo también tiene que ir hacia adentro y también tiene que ir con dos cosas: la toma de decisión local y los recursos para ejecutarlo, si no, tenés un esclavo del otro lado. Esto me hace pensar que no en vano la fundación se llama Liberar, y que tanto vos, Rogelio, como Hugo y como yo somos liberales. Obviamente que sería una torpeza pensar que el federalismo es un pensamiento exclusivo del liberalismo, pero evidentemente liberalismo y federalismo van de la mano, porque tienen en común que privilegian la parte con respecto al todo. Yo suelo decir que en el liberalismo los ciudadanos son al Estado lo que en el federalismo las provincias son a la nación. Es decir, cuando nosotros creemos en que las partes que conforman un todo, cada una de ellas tiene soberanía sobre sí mismo, como pensamos los liberales, lo trasladamos al plano geopolítico y decimos que las provincias tienen su propia soberanía, parte de la cual delegan a la nación, que la crearon para eso, conservando toda aquella que no han delegado. Yo creo que esto vale incluso no solo por lo económico, que fue el tema que yo puse el énfasis en la intervención anterior, sino también, como han dicho ustedes, en lo político. Porque evidentemente en lo político esto se manifiesta a través de la posibilidad de tomar tus propias decisiones, tanto el individuo con respecto al Estado como la provincia con respecto a la nación. Si las partes no pueden tomar decisiones por sí mismas, entonces quiere decir que hemos creado una especie de Frankenstein, un monstruo que va a decidir por nosotros. Y si además ese centralismo está geográficamente concentrado en un punto del mapa, que es el 0,0007% de la superficie del país, entonces la concentración ya es brutal. Cuando se concentran el poder económico y el poder político, no hay liberalismo posible ni hay federalismo posible, porque entonces en muy poca, el individuo o el pequeño grupo que logra dominar ese centro de poder económico y político domina todo el resto, con lo cual no hay federalismo. Y no hay liberalismo tampoco, porque termina, por supuesto, convirtiéndose en una especie de monarca absoluto del cual depende vida y hacienda de los ciudadanos, que terminan en manos de un populismo, porque el populismo es por definición monárquico, que pretende que todos comamos de su mano, todos iguales de pobres, para que ellos sean los únicos que se enriquecen, mientras el país se va sometiendo a una distribución de miseria que nos llega tarde o temprano a todos. Yo creo que es muy importante llevar esto adelante. Si creamos la conciencia en nuestros conciudadanos, sobre todo los que piensan por sí mismos y están dispuestos a hacerlo, yo creo que lo podemos conseguir. Y es cierto lo que dice Hugo, no nos cerremos, busquemos que esta conciencia federal entre también en el pensamiento de todos aquellos que militan en un partido político diferente, siempre y cuando sean personas de bien, honradas y quieran realmente al país. Entonces sí podremos sentarnos con los que sean, con radicales, con peronistas, con socialistas, socialdemócratas, y decir, bueno, en este punto estamos todos juntos. Esto es una política de Estado. Esto es algo que más allá del partido al cual yo pertenezco, todos nos comprometemos a que lo vamos a impulsar. Y si lo hacemos, vamos a lograr, como en 1853, que más allá del poder económico inmenso que tenía el centralismo y todas las objeciones, logramos todas las provincias menos una, sancionar una constitución que nos daba el instrumento para poder hacer del federalismo la realidad. Vamos adelante. Eso sonó a una arenga muy atractiva, Prudencio. No sé si hay, me parece, otro problema extra en este tema, porque estamos de acuerdo con respecto al centralismo. Yo no sé si es necesariamente el centralismo de Buenos Aires o más bien es el centralismo del gobierno nacional. Me parece que pasa más por ahí. Pero también es cierto que con todo lo que ha ido sucediendo en Argentina, tenemos 7, 8, 10 provincias que son literalmente inviables. Hoy son inviables. Y que es medio complicado que vayan a cambiar sus posturas porque dependen de la billetera del galán. ¿Cómo podemos combatir ese problema? ¿Qué opinan?
Yo no creo que sean inviables. Yo no creo que Formosa sea inviable. Lo pongo como el ejemplo arquetípico de la provincia más desastrosa, si se quiere, desde este punto de vista, ¿no? En cuanto a recibir dinero sin producirlo. Hace 150 años Formosa era un vergel, con unos ríos que los mendocinos los miramos con una envidia que ustedes no se pueden imaginar, con tierras cultivables, mientras que Mendoza es un montón de piedras sin agua. Para que sepan, Mendoza tiene cultivado el 3,5% de su superficie y no podemos cultivar una hectárea más porque no tenemos agua. Llevamos el agua con una manguerita, gotita por gotita a cada planta de vid. Ya no hay más agua, no se puede importar, no se puede fabricar. Hemos llegado al límite. En 150 años Formosa se transformó en lo que es y Mendoza se transformó en lo que es. Mantenerle a Formosa una planta de empleo público del 80%, sin ningún tipo de industria, sin ningún tipo de producción, hace que, digamos, no es natural la pobreza de Formosa, es generada por un sistema prebendario, clientelar, por los votitos que le pueda aportar. Formosa sería mucho más pujante si le quitas eso. Si le quitas eso, si le das, los obligás a trabajar. A ver, suena duro, pero los flacos se te terminó. No hay más empleo público, no vas a poder pagarle los sueldos. Esa gente va a tener que trabajar, va a tener que agarrar una zapa, un arado, una pala, cosechar tomate, hacer algo para vivir. Mientras le sigamos pagando los sueldos, los mendocinos o los cordobeses, en este caso, que somos los que estamos conversando acá, no van a progresar nunca. Díganme si hay alguien, quizás los que estén escuchando también, no sé si se van a comunicar con nosotros, que crea que Santiago del Estero hizo un estadio digno de París y un autódromo digno de Tokio con el esfuerzo de los santiagueños. Eso se hizo con el esfuerzo de los que trabajamos, de los que nos levantamos a la mañana y en el caso de Mendoza llevamos el agüita con una manguerita y controlamos que esté todo bien y podamos las vides, y los cordobeses otras cosas y la industria automotriz. Entonces, ese concepto de provincia inviable no lo comparto. Lo que digo, hay un sistema inviable, no una provincia inviable. Formosa es mucho más que, naturalmente, diga, mucho más que Israel, muchísimo más que Israel, en superficie, en agua, en posibilidades. Lo único que falta es que trabajen. Y la forma de trabajar muchas veces está dada por la necesidad. O sea, no conozco a nadie que salga a trabajar si no tiene necesidad. Creo que pasa por ahí la cosa, ¿no? A ajustar sus gastos, a regular lo que puedan hacer. Eso haría que esa sociedad sería mucho más progre, mucho más activa, mucho más rica y con muchas más posibilidades de desarrollo ciudadano que con el sistema actual, en el cual un pibe a lo que no va a estudiar en la secundaria está condenado a entrar de empleado municipal, cobrar un sueldo de 40.000 pesos, que algún día le den un préstamo blando para hacerse su casita y vivir así hasta que se muera y sus hijos hagan lo mismo. Eso es inviable, no tener que trabajar a la mañana y soñar con triunfar. Es absolutamente cierto lo que ha dicho Hugo, y además entiendo que eso lo podemos lograr ajustando precisamente, cerrando la canilla que le permite a esos señores feudales valerse de lo que recibe de la nación, que ha producido en las provincias que realmente producen, y obligarlos a tener que producir ellos por sí mismos. ¿Cómo se logra eso? Pues revirtiendo el sistema impositivo, volviendo a la Constitución de 1853, cuando cada provincia tiene que proveerse a sí mismo de recursos, es decir, cobrar sus propios impuestos, necesita producción, porque ¿a quién le va a cobrar si nadie produce? Es decir, que eso solo ya, aún al señor feudal, lo obliga a tener que poner a su provincia a producir, porque de lo contrario no va a tener recursos para seguir comprando votos y repartiendo preventas. Entonces, yo creo que fundamentalmente el núcleo, el punto de partida, el arma más poderosa que tenemos que recuperar es el federalismo fiscal. Tenemos que ir a un sistema como el de la Constitución de 1853. Las provincias recaudan impuestos, la nación no recauda impuestos. Y las provincias, en todo caso, coparticipan una parte de lo que recauda la nación para aquellas cosas que la nación tiene que hacer y no para lo que está haciendo y no debe. Y además puede también una parte destinarse a las provincias pobres para que puedan salir de su pobreza. Pero ojo,
monitoreando permanentemente que esos recursos que se les otorga a esas provincias se usan para generar desarrollo y no para seguir pagando el aparato clientelar del mandón de turno y enriqueciendo los bolsillos de él y sus amigos. Si logramos eso, las provincias solas van a volver a lo que alguna vez fueron. Van a volver a producir por sí mismas, van a generar incluso su autoestima y van a cobrar conciencia a sus habitantes de que de su esfuerzo depende su bienestar y su progreso. Y cuando eso ocurra, se acabó el centralismo, porque entonces ninguna provincia que se ha demostrado a sí misma que es capaz de generar sus propios recursos trabajando, va a querer volver a depender de la dádiva de otras y cada día sumirse en la miseria y ser víctimas y súbditos, verdaderos vasallos de señores feudales. Pero bueno, lo dejo aquí porque creo que hay gente que debe tener intenciones de hacer preguntas y me parece que es bueno escuchar a ver qué intereses hay por allí. Estoy intentando analizar más o menos las cosas que van subiendo en YouTube para hacer preguntas e invito a la gente a que haga preguntas para que se las compartamos. Cuando hablo de provincia inviable no hablo desde lo geográfico, hablo desde un hecho político actual y pensando en que cuando uno quiere hacer modificaciones, esas provincias son votos en el Congreso, que es difícil convencerlas porque les gusta vivir de arriba. Yendo a lo político y a uno de los miedos que en algún lado del chat vi, que es el tema de si se debilita la oposición al fragmentarse, que es lo que la mayoría dice o intentan implementar y que la gente piense que es así sí o sí, por el sistema DON, que por la distribución, si se fragmenta la oposición pierde fuerza. ¿Eso es cierto? ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Tenemos que seguir siempre en la trampa de cuál de los dos es peor? Es un error absoluto en el cual muchos políticos tradicionales intentan culpar a la gente, de generarle culpa para que no voten realmente lo que quieren. Cada vez que he tenido esta discusión con alguien mano a mano y he tenido tiempo y hemos estado en un café o en una sobremesa, esto se soluciona entendiendo cómo funciona el sistema DON actual vigente, y haciendo simulaciones. Y en absoluto le otorga a un legislador más al kirchnerismo una opción seria. Estas elecciones son legislativas, no estamos eligiendo gobernador, no hay ganador y perdedor como en una elección ejecutiva en donde uno gana y va a firmar decretos 4 años, que la realidad es distinta. Nosotros en Mendoza, Mendoza elige por cada elección 5 legisladores nacionales, tiene 10, cada vez que hay elecciones envía 5 legisladores. Si nosotros no existiéramos como opción, la alternativa serían 3 y 2, como ha sido algunas veces. 3 legisladores hoy de Juntos por el Cambio, 2 del kirchnerismo. Existiendo nosotros y haciendo todo tipo de simulaciones van a ser 3, 1 y 1. 3 de Juntos por el Cambio, 1 del Mendoexi con el Partido Demócrata que hemos hecho la alianza y el otro del kirchnerismo. O sea, ya le estamos arrebatando un diputado. Y si seguimos creciendo en las encuestas a la velocidad que venimos, y depende bien ahora, bueno, si la fecha de la elección la fijan finalmente en octubre, le podemos llegar a arrebatar un senador. El triunfo de Juntos por el Cambio, esto hablo como tengo un pasado analista político yo en radio, es indiscutido en Mendoza, no hay ninguna posibilidad de que el kirchnerismo gane las elecciones. Podemos dejarlos terceros y arrebatarle un senador. Y en la composición de las legislaturas provinciales pasa exactamente lo mismo. Desconozco cómo es el sistema de Córdoba. En Mendoza hay 4 distritos en donde se eligen diputados y senadores, y en las simulaciones es mucho más beneficioso esto. En primer lugar. En segundo lugar, hago un llamado al coraje, a la valentía, a dar la pelea. Yo tengo 52 años, yo no quiero nunca más tener que votar al menos malo. Reconozco la diferencia que hay entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. Juntos por el Cambio es una alianza de partidos democráticos con lo que no coincido en muchas de las cosas que se hacen, pero les reconozco que son gente republicana del sistema con la que simplemente Macri para mí fue un mal presidente y nada más.
El kirchnerismo es una prototiranía, no están al mismo nivel. Los que dicen que son lo mismo con distintos modales, es mentira eso, no son lo mismo. Y la alternativa es ganarle las elecciones. O sea, no seamos tan cobardes de creer que acá hay solamente dos opciones. No seamos tan mala gente de que cuando nace un niño le digamos tenés que ser de River o de Boca, porque son los dos equipos grandes de Buenos Aires. Expliquémosle que existen equipos en el interior y que puede ser de lo que él quiera. Y que a veces esos equipos del interior chiquito dan el batacazo. Y nosotros estamos apostando a eso, a ser la gran sorpresa electoral de Mendoza y que ese ejemplo cunda a nivel nacional. No tengo nada que añadir, lo que ha dicho Hugo es clarísimo y lo comparto totalmente. En esta elección podemos darnos el gusto de hacer lo que realmente debemos hacer siempre, en la medida de lo posible, que es votar al que mejor nos representa y no al que consideramos menos peor. En la elección presidencial, posiblemente en estas circunstancias que nos va a tocar vivir en 2023, es muy probable que sí tengamos que ir quizás a una opción. Pero es una lástima que el sistema que impuso la Convención Constituyente de 1994, que tanto daño le ha hecho al federalismo y al sistema republicano, elevando, por ejemplo, a rango constitucional aberraciones antirrepublicanas como los decretos de necesidad de urgencia, la delegación de facultades, darle categoría constitucional a las facultades de la nación que no tenía de cobrar impuestos, ha hecho además que la elección presidencial sea una elección en donde nuestra aberrante distribución demográfica, que hace que el 40% de la población esté en una provincia, que es la provincia de Buenos Aires, incluyendo en ella la ciudad de Buenos Aires, geográficamente hablando, elige el gobernador y un partido de esa provincia, del entorno de la ciudad de Buenos Aires, tenga mucho más peso que varias provincias. Es decir, eso ha sido una aberración que nos va a obligar seguramente en el 2023, para poner freno al kirchnerismo, que como dice Hugo, no es una proto-tiranía, si yo creo que es una verdadera tiranía, a votar a alguien que quizás no nos represente como nosotros quisiéramos, pero que tiene oportunidad de derrotarnos. Pero si tuviéramos nosotros el sistema que tenía la Constitución de 1853 y hemos tenido hasta 1994, que era el sistema de colegio electoral, entonces el primer voto que nosotros damos para presidente de la nación puede ser por aquel que mejor nos representa, el que creemos que es para cada uno de nosotros el ideal. Y después, con los electores que ese candidato haya tenido, aunque no haya salido primero ni segundo, se pueda negociar en el colegio electoral cuando hay dos opciones bien definidas que son los que pueden ganar, que esos electores voten al menos peor, por decirlo de alguna manera. Pero es una segunda instancia y además eso se puede lograr a través de acuerdos y decir, bueno, nuestros electores van a dar el voto a fulano de tal, pero bajo condición que cumpla y este requisito. Entonces, ahí viene no lo que es un gobierno parlamentario, que es un sistema distinto, pero por lo menos permite en una segunda instancia caer en la elección del menos peor y no en la elección original que cada uno de los ciudadanos hace cuando va a votar. Bueno, a mí me toca hacer preguntas del malo, por más que por ahí tenga yo también las respuestas. En una película vi una vuelta que decían: puedo soportar la derrota, pero no puedo soportar el no dar la batalla. Y creo que eso sintetiza las ganas de no bajar los brazos. Hugo, te voy a combinar las preguntas de Ale Bear y de Gustavo Gaviglio, porque más o menos pueden salir en una. Habla Ale acerca de cómo se puede hacer efectivo el Mendoexit, que creo que ya está siendo efectivo, si puede ser con una consulta popular. Y Gustavo pregunta acerca si es un movimiento preideológico, digamos, si puede ser que existan dentro del Mendoexit gente con distintos posicionamientos ideológicos. La primera pregunta me parece que a lo mejor entró tarde, porque eso tiene que ver con el Mendoexit como idea de independizar la provincia de Mendoza de la Argentina, que fue algo que responsablemente tiraron al medio de la discusión políticos tradicionales que vieron esas encuestas en donde todo el mundo estaba con el tema, entonces dijeron: Mendoexit, independicemos, no, podemos ir con lo nuestro, otro
impresentable, inefable, el legislador nacional de Mendoza presentó un proyecto para hacer un plebiscito. La idea del Mendoexit no es abandonar la Argentina, es recomponer la relación en cualquier contrato. Cuando durante 150 años una parte cumple y la otra no cumple, esa parte se enoja y dice, flaco, va a tener que cumplir. Lo que queremos hacer es hacerle cumplir a la nación argentina la parte que tiene que cumplir. No es nuestra intención independizarnos. No es preideológico, le contesto a Gustavo, con quien tengo un gran afecto, es postideológico. Preideológico implicaría de que quienes integramos el Mendoexit no adherimos a ninguna ideología o no las conocemos. Es todo lo contrario. En general es gente con mucho conocimiento, con mucha cultura, con mucha academia encima, que hemos decidido no de poner nuestras ideas, pero sino dejarlas a un costado, porque hay un problema superior. Mendoza, insisto en lo que decía antes, está bajo ataque. Para quienes hayan leído El Eternauta, supongamos que en este momento empieza a caer nieve fosforescente y viene una invasión extraterrestre, naturalmente, cada uno de nosotros se juntaría, como en una película de apocalipsis zombies, con los que tiene alrededor para defenderse. En tiempos pasados esto ya no existe actualmente de esa manera, pero digamos en la Edad Media, cuando había una invasión de un pueblo extranjero a la ciudad amurallada, defendían todos, porque estás bajo ataque. No se ponían a discutir, vos defendés porque sos socialista, vos sos monárquico, vos republicano. Mendoza en este momento merece ser y necesita ser defendida. Entonces yo no voy a entrar en una discusión ideológica que creo tener con qué y creo tener mis convicciones, sino que suspendo mis ideas en función de un problema mayor. Cuando digo Mendoza está bajo ataque, está bajo ataque. De cada 4 pesos que pagamos los mendocinos en impuestos, volviendo a lo que decía Prudencio, vuelve 1 por coparticipación. Nos roban todos los meses. Esto es como trabajar y que alguien te saque el abanelco, y cobre él y te dé un puchito para que puedas seguir sobreviviendo y produciendo, casi esclavitud. Entonces, no es un movimiento preideológico, sino posideológico. Gente con ideología muy clara, gente a la que respeto mucho, que piensa como yo, que piensa distinto, han suspendido esa batalla cultural que sobre todo hoy se da de manera ridícula a veces en redes sociales, en donde estamos en una fundación liberal y somos todos liberales, en donde cualquiera se cree con el derecho a pasarte el liberalómetro a ver si aprobás o no aprobás, en discusiones en las cuales los liberales siempre terminamos convencidos que teníamos razón. Y como dije antes, yo no quiero tener razón, quiero firmar decretos, quiero sacar al kirchnerismo del poder, quiero que en Mendoza no tengan la menor representación que puedan, y después, entre la gente republicana, porque hay un concepto del liberalismo que lo puso de moda con la definición Javier Milei, que me parece sano, que es el respeto irrestricto por la decisión de vida de los demás. La decisión de vida de los demás también puede incluir adscribir a ideas que no son las tuyas. Debemos respetar a quienes piensan distinto. ¿Qué clase de liberales somos si vamos a ir a imponer nuestras ideas? Eso dejémoselo al trotskismo o al fascismo. Entonces, perfectamente, yo me puedo sentar y el Mendoexi lo ha integrado gente de toda idea y a nadie le hemos pedido que renuncie a su idea. El radical que se suma sigue siendo radical, el conservador que se suma sigue siendo conservador y defiende Mendoza. Y cuando logremos consolidar esto, será el momento en que tengamos que entre nosotros decidir si hacemos Portezuelo del Viento, destinamos esos fondos a hacer otra obra. No porque lo diga un porteño con esbirros en Mendoza que lo defienden. Creo que más o menos he sido claro. A lo mejor me pongo muy enfático en esto porque me encanta el tema. Es que es atractivo el tema, es atractivo. La frase esa, que es de Alberto Venegas Lynch, hijo, Javier, con la gran cantidad de seguidores que tiene y demás, la ha subido al podio de las frases que se escuchan, por suerte, por suerte. Pensaba también que a Mendoza le pasa como al que paga impuestos y la plata le termina en un plan social de otra persona. Entonces, la plata de Mendoza termina en un plan social en otra provincia, ¿no? Prudencio, acá pregunta Agustín, ¿cuáles serían las funciones que deberían brindar las provincias y cuál es la nación? Más o menos limitar cuál es cuál. Creo que la Constitución en eso sigue siendo clara, porque muchos de los artículos que se han modificado no han logrado todavía cambiar la esencia de eso.
La nación debe ocuparse de aquellas cosas que hacen al interés conjunto, al interés de todos los habitantes, es decir, la defensa, la justicia federal, que tiene su papel fundamental a través de la Corte Suprema, que es la defensa de la vigencia de la Constitución, y el manejo, por ejemplo, de los recursos de la aduana, de importación e exportación, que son recursos previstos en el artículo 4 de la Constitución. Esas son las funciones fundamentales, es decir, tiene que tener una justicia federal, tiene que tener un sistema de seguridad federal también, una policía federal, que no sea solo para el distrito de la ciudad capital, sino también para contribuir al funcionamiento de la justicia federal, que necesita una policía al efecto, y puede realizar algunas otras funciones que se llaman, a través de lo que se llama el principio de subsidiariedad del Estado, es decir, aquellas provincias que no puedan proveerse a sí mismas ciertas cosas, durante un tiempo, hasta tanto lo logren, la nación pueda suplirla, para lo cual las demás provincias podrán contribuir a través de los impuestos que recaudan. El resto es todo de las provincias, absolutamente todos, todo. Perdón, insisto que también está la defensa, que la nación debe ocuparse, ¿no? Pero la educación es de la nación. La salud pública es de la nación, es de las provincias. La salud pública es de las provincias. Es decir, el dictado de normas de convivencia, como pueden ser los códigos procesales, como puede ser incluso, yo creo que deberían ser incluso el Código Penal y el Código Civil, deberían ser también de las provincias. Los estados de los Estados Unidos de América, cada uno de ellos tiene sus propios códigos. Y en algunos de ellos existe, por ejemplo, la pena de muerte y en otros no. Y funciona perfectamente bien. Un país que es grande, como el nuestro, de casi 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, no puede ser manejado desde un punto del mapa, porque como bien decía Juan Bautista Alberdi, el que gobierna de lejos, gobierna tarde y gobierna mal, porque no conoce la realidad del lugar donde se está tomando la decisión. ¿Quién sabe mejor que el que vive en el mismo lugar qué debe hacerse y a qué debe asignarse los recursos porque es necesario? Y cuando hablo de federalismo, estoy también haciéndolo extensivo a la autonomía y a la capacidad de decisión que deben tener los municipios. En una ciudad pequeña, en un pueblo, ¿quién sabe mejor que el intendente, porque es decir, uno de los vecinos, de las necesidades que tiene el pueblo o la ciudad y de la conveniencia de invertir en tal o cual obra? No lo sabe mucho mejor de lo que puede saberlo el gobernador y mucho más de lo que puede saberlo el presidente de la nación. Entonces, la mayoría de las decisiones en un país federal deben tomarlo los estados subnacionales, llámese provincias, estados o lo que sea. Y eso es lo que preveía la Constitución de 1853. Y siguen, insisto, en su letra previéndolo. Lo que pasa es que la Constitución para nosotros se ha convertido en una especie de sugerencia, en una especie de manual de propuestas que si les parece bien háganlo y si no, no, déjenlo. Y la nación ha avanzado en apropiarse de un montón de cosas que no le corresponden. Con un agravante, que muchas de esas cosas que la nación está haciendo, sustituyendo a la provincia, lo hace con un criterio de distribución absurdo. Porque, por ejemplo, a los que viven en la ciudad de Buenos Aires, el resto del país le pagamos los subterráneos, los trenes urbanos y suburbanos, justicia, policía, institutos de menores, hospitales, electricidad, Edenor, Edesur, que son privadas, pero las subsidiamos todos los argentinos. Hasta el agua corriente y las cloacas, que son eminentemente municipales, en Buenos Aires y sus alrededores la maneja una empresa que se llama AISA, y es una empresa nacional que mantenemos todos y les pagamos unas cifras multimillonarias en subsidios, todos los argentinos, incluso muchos de ellos a costa de su pobreza, para que los porteños y sus alrededores tengan un buen servicio de aguas potables y cloacas. Es decir, todo eso no puede hacerlo la nación, ni en Buenos Aires ni en ningún lado, salvo, insisto, en algún lugar donde no puedan proveerse a sí mismos, y ahí está el principio de subsidiariedad del Estado, que los liberales conocemos muy bien con lo que debe ser. Eso es subsidiar. Subsidiar no es dar una dádiva a alguien para que sin trabajar pueda vivir con el producto de lo que es del esfuerzo de otro, sino que el subsidio es sustituir lo que por alguna razón alguien o una provincia o una
municipio o una persona no pueden, que el resto, porque para eso somos una sociedad y una comunidad, lo ayude a salir de ese paso mientras esa situación ocurre. Yo creo que está clarísimo cuáles son las funciones que debe tener la nación. Son muy pocas y muy importantes y categóricas. Cuando hay una invasión de un ejército extranjero, cuando entramos en guerra, es la nación la que debe manejar el tema. Eso es absolutamente claro. Pero el resto de las cosas, lo cotidiano, deben ser las provincias. Si me permitís, Rogelio, sí, yo coincido con Prudencio. Hay algunas cosas que yo inclusive cuestionaría de la Constitución del 53 en cuanto a el federalismo, como por ejemplo el monopolio de acuñar moneda en la nación, que ha llevado a este nivel de locura de destrozar la moneda. Y yo estoy segurísimo que los mendocinos hubiéramos cuidado mucho más nuestra moneda que lo que hizo la nación. En los tiempos de las cuasimonedas, cuando estaban los Lecor, Lecop, Patacones, etcétera, dando vuelta, Mendoza hizo los Petrón, los garantizó con regalías petroleras y los pagó. Fue la única provincia que no cantó el seco a todos después cuando pasó la crisis del 2001 y pagamos todos y cada uno de los Petrón que habíamos emitido. Somos cuidadosos naturalmente, nuestra sociedad lo es. Pero no podemos emitir moneda, la Constitución no lo dice. Entonces, en estos tiempos y en las circunstancias y la coyuntura que atravesamos, yo me conformo con recuperar todo aquello que no le delegamos en la Constitución. Si nos equivocamos delegándole en la Constitución algo, no la aguantamos. Está en la Constitución, habrá que modificarlo algún día, es un sueño de muchos años. Pero mientras tanto, hoy hay un montonazo de cosas que puede hacer. Yo pongo el ejemplo del Registro Nacional de Armas, que un puestero en Malargüe, Mendoza, cuyos chivatitos se los comen los pumas, tiene que tener un arma. Como cualquier hombre de campo en cualquier lugar del mundo tiene que defender su ganado. Y no puede depender de la voluntad de un funcionario que está en Palermo, que no tiene la menor idea. Tener una escopeta del 16 en Malargüe, tenerla en Palermo no es lo mismo. Tener un revólver 38 en Malargüe no es lo mismo que tenerlo en Valvanera. Entonces, todas esas tomas de decisiones de hasta dónde, qué vamos a permitir y qué no tienen que ser locales. Te cuento una anécdota que a Prudencio le va a encantar. Un día me tomé un vuelo desde Los Ángeles a Florida. Vuelo de muchas horas, son 6 o 7 horas volando, qué sé yo, era de noche, y en un momento pasa la azafata y le pido un whisky. Digo, pensando yo, me tomo un whiskycito, duermo 2 o 3 horas, llego, andaba trabajando. Y me dice, no, dice, me va a tener que esperar 15 minutos. ¿Por qué? Porque estamos sobre el espacio aéreo de Utah, y en Utah no está permitido vender alcohol. Utah es un estado mormón, como se lo conocen, donde el alcohol está prohibido, una tontera, pero es su derecho. El concepto de federalismo de la azafata, de la aerolínea, era que mientras estuvieran pasando por ahí no se puede vender alcohol porque Utah no lo permite. Ese concepto, ese símbolo de federalismo, es lo que yo soñaría para la Argentina. Qué interesante porque, claro, en Estados Unidos para arriba y para abajo es propiedad incluso del privado. O sea, si yo encuentro petróleo abajo de mi casa, es mío. O sea, volvemos al tema de que hay como un paralelismo, ¿cierto?, entre los derechos individuales y los derechos federales de las provincias. Prudencio, pregunta... Sí, Sí. querría antes aclarar, es cierto, el artículo 105 de la Constitución de 1853 establecía que las provincias renuncian a acuñar moneda y establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal. Es decir, si el Congreso, que ellas mismas integran, lo autoriza, una provincia puede hacerlo. De todas maneras, eso no se ha aplicado en algún momento. Muchas provincias han emitido billetes con respaldo del Estado provincial, y se dejó de hacer cuando se dictó la ley de moneda en el año 1883 durante la presidencia del general Roca. Yo en eso tengo quizás alguna disidencia con lo que ha dicho
Hugo, porque me parece que es conveniente que un país tenga una sola moneda. Casi todos los países del mundo tienen una moneda única para todo el país. No creo que sea conveniente que haya muchas monedas en un país y que cada provincia haga la suya. Es una opinión diferente, pero es una de las pocas cosas que las provincias han renunciado a hacer. Estaban en el artículo 105 de la Constitución de 1853. Es decir, no pueden hacer la guerra entre ellas, no pueden establecer derechos de tonelaje, armar buques de guerra, levantar ejércitos, salvo en caso de invasión exterior o de un peligro inminente, ¿no es cierto? Es decir, ni nombrar agentes extranjeros, ni recibir órdenes religiosas, es decir, todas ciertas cosas que hace la nación. Pero en lo que hace a lo cotidiano, es decir, a la vida de todos los días de los ciudadanos, la mayor parte de las facultades para tomar decisiones, según la Constitución del 53, son de las provincias. Escucho la pregunta que me ibas a transmitir, Rogelio. Sí, decía María Pía, preguntaba si la forma de iniciar este proceso de cambio podría ser a través de convenios interprovinciales, como para empezar de a poquito, digamos. Sí, desde luego. Justamente en el comienzo yo decía que el primer paso de crear un organismo, un bloque de integración regional, subnacional, como es la región centro, podía servir de base para hacer acuerdos entre las provincias, en particular esas 5 que yo mencioné al comienzo, que son provincias que producen lo que gastan, y más, mucho más de lo que gastan, porque transfieren la mayor parte. Esto sería el primer paso para consolidar un área, una región, que pueda valerse por sí misma y unir esfuerzos para hacer que el federalismo se extienda a todo el país y que las provincias que hoy están mantenidas por la nación puedan volver a mantenerse a sí mismas y no estar dependiendo de lo que producen otros. María Pía vive en Catamarca y yo he vivido en Catamarca. Voy a hacer una confesión: María Pía es mi hija. Así que me llena de emoción y me encanta saber que está escuchando y que ha hecho una pregunta que me parece que es muy inteligente. Yo he vivido en Catamarca. María Pía nació en Catamarca porque yo viví 3 años allí. Y Catamarca es el ejemplo muy claro, así como el que dio Formosa, pero de otra manera, de cómo, siendo una provincia muy próspera, en el primer censo que se hizo en la Argentina, que fue en 1778, 1779, por orden de Carlos IV, Catamarca estaba en el 4º o 5º puesto de las provincias argentinas, de las ciudades y su jurisdicción, como eran entonces, en términos de desarrollo. Es decir, era una ciudad y su jurisdicción, lo que hoy diríamos una provincia, realmente próspera y que vivía de su propio esfuerzo y era realmente un ejemplo para la Argentina. Lamentablemente, desde que Mitre, el gran golpista de nuestra historia, después de Urquiza regalarle el triunfo en Pavón, se apropió de la nación, y una de las decisiones que tomó para afianzar el centralismo y eliminar el federalismo fue prohibir a las provincias andinas a comerciar con Chile, es decir, a sacar sus productos por el Pacífico, diría hoy, y eso hizo que Catamarca y muchas otras provincias andinas fueran perdiendo su posibilidad. Catamarca vendía hacienda en pie a Chile, cruzaban la cordillera y estaban íntimamente vinculados a Chile. Copiapó era un puerto a través del cual Catamarca comerciaba, e incluso de Copiapó salió Felipe Varela cuando armó un ejército para oponerse al centralismo de Mitre. Así que esa es una provincia que claramente sabe que cuando se le dan las condiciones y se le permite trabajar por sí misma sin centralismo, puede llegar a ser una de las provincias mejores del país. Y más vale que te escuche María Pía, si no la desheredás, así que queda claro. Bueno, no va a perder gran cosa. Sí, en Catamarca está la segunda ciudad, pueblo, ciudad, no sé si llega a ser ciudad ahora, más antigua de Argentina, ¿no? Después de la ciudad del barco. Londres. Bueno, Londres, sí. ¿Acaso Londres, hay otro Londres? Dicen los catamarqueños. ¿Acaso hay otro Londres?
Bueno, Londres de la Nueva Inglaterra se llamaba, así la llamó Pérez de Zurita. Pero hay que aclarar por qué se llamó así, porque en ese momento Felipe II, rey de España y rey nuestro por lo tanto, era rey de Inglaterra, uxoris iuris, es decir, por el derecho de su mujer, porque estaba casado con María Tudor, que era reina de Inglaterra. Y por eso, en homenaje a Felipe II, Zurita le puso Londres de la Nueva Inglaterra y aún conserva ese nombre, Londres. Una ciudad pequeña pero muy simpática. antes que se desconecten el resto, les tenemos una sorpresita para decirles cuál va a ser la próxima reunión que vamos a tener, pero en este momento le vamos a dar la palabra a las dos personas que gentilmente nos han acompañado para que cierren y digan lo que tengan en mente para dar un mensaje esperanzador a todos. Hugo. Se puede, o sea, we can. Esto no es tan complejo. Hay tanto desazón sobre la política tradicional que recuperar los valores de cada lugar, enarbolar el orgullo. Los que se sienten orgullosos son generalmente quienes producen, ¿no? El orgullo mendocino existe. Sabemos lo que pueden los mendocinos. Hay que hablarle a la gente, olvidarse de la rosca política, de esa cosa de la batalla cultural, esa cosa de creer que solamente mandando videos por WhatsApp y en Twitter y en Facebook podemos lograr algo, o tocando la cacerola una vez cada 3 meses cuando hay una convocatoria. Hay que meterse, hay que embarrarse, o en el caso mío, y que es de muchos, si me toca, lamentablemente, tener que ir a visitar a mis hijos cruzando un océano, no quiero sentir la culpa de que mientras nos estaban robando todo, yo estaba tonteando con memes. Hay que juntarse. Hoy las comunicaciones, las redes sociales sirven para que se junte la gente que piensa lo mismo y plantear algo distinto. Y vuelvo al principio, sobre todo porque estoy en un ámbito liberal en el que me siento parte. No se hace desde el liberalismo. No se hace desde el liberalismo. Aprendamos de los que nos ganan. No seamos tan soberbios. El liberalismo termina siendo un corset parecido al de la izquierda, en el cual ellos se quedan convencidos que tienen razón y sacan 2% de los votos. La diferencia es que la izquierda de vez en cuando tiene el coraje de agarrar las armas y hacer una revolución en algún lado. Nosotros ni siquiera hacemos eso. Entonces, está muy bien instruirnos, está muy bien tener nuestras ideas claras, está muy bien defender la libertad en todas sus formas, pero defender la libertad desde el llano es una cosa, defenderla desde una banca o de un ministerio es mucho más lindo. Para eso necesitamos juntarnos con gente de bien que piensa distinto. Entendamos eso, ese es el principio del liberalismo. Respetemos a los que no piensan como nosotros, pero son buena gente y nos pueden ayudar a lograr este federalismo soñado, que sería la génesis de una nueva Argentina. Si a nosotros nos llega a ir bien, creo que nos va a ir bien y en menos tiempo del que aparenta. Surge algo en Córdoba, surge algo en Santa Fe, tenemos conversaciones de igual a igual, sin ninguno intentar imponer nada al otro, sin construir un partido que termine teniendo un jefe que va a residir en Buenos Aires y nos va a obligar a votar contra los intereses de nuestras provincias. Si no damos ese paso de tentación y nos quedamos cada uno en nuestras provincias con un acuerdo amistoso confederal, político entre grupos, yo creo que se puede dar vuelta a la historia. Realmente creo que se puede. Prudencio. Creo que sí, ese es el mensaje que debemos dejar. Esto es una tarea para valientes y para gente que se respeta a sí misma. Porque para respetar a los demás, como bien decía Hugo, los liberales tributamos respeto a todos los pensamientos más allá de su contenido, pero para lograr eso, para respetar a los demás, primero tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Y si nos respetamos a nosotros mismos, tenemos que asumirnos como ciudadanos y no como súbditos o vasallos de alguien que nos regala el bienestar. Si somos capaces de eso, de recuperar la conciencia de que de nosotros depende y tenemos la fortaleza y el coraje para hacerlo realidad, entonces vamos adelante, cada uno desde su puesto. No hace falta que todos militen en política, hace falta que todos ocupemos dentro de nuestro espacio un lugar de creación de conciencia de los demás y de trabajar de alguna manera
para que lo que hoy es un sueño, mañana pueda ser una realidad. Nuestros hijos, nuestros nietos se lo merecen. Y como dice Hugo, no sea que el día que nos toque irnos de este mundo, nos vamos con la conciencia cargada por no haber sido capaces de dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país mejor del que recibimos. Bueno, sí, definitivamente el deber cívico no se acaba en poner un papelito en una urna cada tiempo. Sí, también depende de que participemos y estemos comprometidos. Y la sorpresa es que estén atentos a nuestras redes, porque el miércoles que viene, miércoles 28 a las 20 horas, vamos a tener una charla que va a ser Volver a Crecer. Lo vamos a tener de invitado al doctor Domingo Cavallo. Así que va a estar muy interesante. Siempre a Cavallo se le pregunta para atrás y la idea es preguntarle para adelante. Agradezco nuevamente a los dos invitados, a toda la gente que ha tenido la paciencia de las dificultades técnicas que tuvimos al principio, y los invitamos a seguirnos y a seguir adelante con estas iniciativas que estamos llevando. Muchas gracias y hasta el miércoles que viene.